Tres cosas para mostrar su amor. You give food. Uno da comida, You share food. uno comparte comida, You share presents. uno comparte regalos And you share your heart. y también comparte su corazón. And that's how you show love. Y así es como uno comparte el amor. I was just listening yesterday to something very interesting. Estábamos viendo algo ayer interesante. It was a talk by a leadership coach. Era una conversación de un líder que da entrenamiento. And he said, one of the ways that you bring teams together is to eat together. Una de las cosas que nos pone juntos es comer juntos. Interesting. Interesante. And 500 years ago, this great saint said, if you want to get closer, Y hace 500 años este santo hablaba de que habría que compartir comida juntos para share meals together. compartir una comida juntos. It's true, right? Muy bueno, ¿cierto? Is that what you do with your family on the holidays? Eso es lo que uno hace con la familia en los días feriados. So now it comes to the word trust. Se viene la palabra confianza. You can't love somebody you don't trust. Uno no puede amar a alguien que uno no confía. Correcto? Correcto? Are you all awake? I need to hear you. Yeah, because I can't see in the back if your eyes are open or closed. Yo no puedo ver atrás si sus ojos están abiertos o cerrados. So if you all don't yell it out, I think you're all sleeping. Pero si ustedes no hablan alto, pienso que están durmiendo. So we're going to try this again. Vamos a tratar de nuevo. Sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Thank you. Gracias. So one of the exchanges of love, maybe the most important, Uno de los intercambios de amor, quizás el más importante, is to be able to open your heart. es aquel que uno puede abrir el corazón. Like what's inside, the darkest secrets Los secretos más oscuros, uno puede that revelarlos. you wouldn't want anybody to know, Algo que uno no quisiera que nadie sepa, except with the person you love, you want to share. excepto con la persona que uno ama, uno puede compartir eso, ¿Verdad? ¿verdad? ¿Verdad or verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿Verdad? ¿verdad? Dar es de dar, give, dar. Oh, verdad. Ver es to see the truth. Verdad. 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 Yes. So, one of the loving exchanges is to open your heart confidentially. What's deep inside, you express it. Una de las maneras de mostrar el amor es confidencialmente revelar el corazón a la persona que uno o confía. We cannot do that if we don't trust somebody. No podemos hacer eso si no confiamos en la persona. Correcto? Correcto. If you don't trust somebody, Si uno no confía en alguien, uno tiene cerrado. yes. So love requires trust. El amor requiere confianza. Right. Now, how can we be trustworthy? ¿Cómo nosotros podemos ser confiables nosotros mismos hacia la otra persona? Let's say I want to reveal my heart to you, Digamos, si quiero revelar mi corazón hacia ti. and I start telling you something I did that wasn't perfect. Si empiezo a revelar algo que yo hice que no era perfecto. Or I reveal a deep doubt I have about something that you feel I shouldn't doubt. O empiezo a revelar una duda de algo que usted piensa que no debería yo dudar. Or I reveal thoughts to you that you feel are very bad.
O empiezo a revelar pensamientos que tú piensas, eso no está bien, eso está malo. Now, if we want to show love, if you want to show love Pero si uno quiere mostrar amor to someone who reveals these things, a alguien que está revelando esto, what do you do? ¿qué uno tiene que hacer? How do you show your love? ¿Cómo muestran su amor? Can somebody tell me? Si alguien les está contando algo así. No juzgar, no to judge. Yes, exactamente. Exactamente. No juzgar. Raise your hand if you like to be judged. Alce la mano si le gusta que le juzguen. Because if you do, we'll invite you up to the stage and we can all judge you. Si es que a usted le gusta que le juzguen, le invitamos acá arriba y nosotros lo vamos a juzgar. Any volunteers? ¿Algún voluntario? ¿Por qué no? ¿Por qué no queremos ser juzgados? Because nobody wants to be judged. No, nadie quiere ser juzgado. Raise your hand if you're perfect. Alce la mano si es perfecto. You mean I'm the only one? Yo soy el único. None of us are perfect. Ninguno de nosotros es perfecto. And because we're not perfect, we want and need to be accepted with our imperfections. Y debido a que no somos perfectos, necesitamos ser aceptados con nuestras imperfecciones. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Yes. One of the most important things for us is to be accepted in spite of all our faults. Una de las cosas importantes que queremos es ser aceptados a pesar de nuestras faltas. Because if we're not accepted, then we start thinking something is wrong with us. Porque si no somos aceptados, empezamos a pensar, hay algo malo conmigo. So if we want to genuinely show love to another, we want to be a person who they can open up to. Si genuinamente queremos ofrecer amor a otra persona, tenemos que abiertamente escucharlos, Knowing that we won't judge them. sabiendo que no lo vamos a juzgar. Have you ever judged another person? ¿Alguna vez usted ha juzgado a otra persona? Because, let me ask the question again. Have you ever not judged another person? No. Hagamos la pregunta de otra manera. Quizás usted alce la mano el que nunca ha juzgado a otra persona. Okay. Let me ask another question. Dime hacer otra pregunta. Have you not judged somebody this week? ¿Usted no ha juzgado a alguien esta semana? Whoa. Have you not judged somebody today? ¿No ha juzgado a alguien hoy? Por ejemplo, usted. We're not doing too good here, are we? Have you not judged somebody in the last hour? ¿No ha juzgado a alguien en esta hora? We all judge Todos juzgamos. based on a standard that we think is proper. Basado en el estándar en que pensamos que es apropiado. We can't create deep relationships if we're judging one another. No podemos crear relaciones profundas si estamos constantemente juzgando. There are studies on this, Hay estudios sobre esto and they studied couples for 40 years y estudian a parejas por 40 años to find out what makes good couples and what makes bad couples. para encontrar qué es lo que hace buenas parejas, qué es lo que hace malas parejas. And they found Y encontraron, judgment, juzgar. because judgment puts you above the other person. Juzgar te pone por encima de la otra persona. The number one thing that destroys relationships. Y es una de las cosas que primero destruye las relaciones. So I think we can say the reverse is true. It's the number one, non-judgment is the number one thing that nourishes relationships. Podemos decir que lo contrario es lo mejor. No juzgar hace que las relaciones crezcan. Yes. Now here's a problem. Ahora aquí hay un problema. When we judge, we are often seeing our own fault in another person, and that's why we're judging, because we don't like it. Lo que sucede comúnmente es que cuando empezamos a escuchar,
vemos que los problemas de esa persona son los problemas que yo tengo y por eso no nos gusta porque nos reflejamos. Sometimes in a movie, the hero is fighting the monster demon, the representation of evil. A veces en una película vemos que el héroe está peleando con un monstruo que representa todo lo que es demoníaco. And this evil being he's got his armor on, you can't see his face. Pero la persona demoníaca tiene su armadura y uno no puede ver su rostro. And the hero kills him, Y el héroe lo mata, and he takes off his helmet. saca su casco. And what does he see? ¿Y qué es lo que él ve? The hero sees his own face. Ve su propio rostro. He just killed the demon within himself. Ha matado el demonio dentro de sí mismo. Has that ever happened to you? The fault in another is the fault in ourselves. Las faltas que otros tienen son las faltas que tenemos. Often. And it's good to be aware of that. Es importante estar consciente de eso. So we need to learn how to be accepting of people despite their faults. Tenemos que ver cómo aceptar a las otras personas a pesar de sus faltas. And then we can be a real friend, Y así podemos ser verdaderos amigos. a real husband, a real wife, a real father, a real mother. Un verdadero esposo, un verdadero padre, un verdadero madre. Do you know how many children in this world have low self-esteem? ¿Saben cuántos niños en este mundo han perdido la confianza en ellos mismos? Like 2 out of 3, 2 de cada 3, más o menos. más o menos. Maybe somebody knows exactly. ¿Alguien sabe exactamente? It's very high. Es muy alto. Do you know why? ¿Saben por qué? Because your parents are judging. Porque los padres los juzgan demasiado. And if you're judged, you feel something is wrong with you. Cuando alguien lo juzga, uno piensa algo está mal conmigo. And then a lot of a resentment builds up to the person who's judging you. Y luego uno se siente muy resentido contra la persona que lo ha juzgado tanto. Correcto? Correcto. So if we want to be a good husband, wife, parent, friend, devotee, and show love to others, we have to accept them as they are. Si queremos ser buenos amigos, parientes, esposos, tenemos que aceptar a los otros tal como son. Listening to another person reveal their heart is a tremendous service. Escuchar a otra persona revelar su corazón es un servicio muy importante. Because many, many times, if we just let people speak, they will figure out how to solve their own problem. Porque muchas veces, si le dejamos a la gente hablar, a ellos pueden encontrar la solución a sus propios problemas. Many, many times, when people have something very heavy inside, if we just listen to them, they can let it go. A veces las personas tienen algo tan difícil adentro, simplemente por escucharlos, dejarlos hablar, eso se va. How many of you have experience of this? ¿Cuántas veces usted ha tenido experiencia de eso? Yeah, when we were kids, we cried and then we felt better. Muchas veces como niños, cuando lloramos, nos sentimos mejor después. And then when we became big kids, we cried and we felt better. When we became big kids, we also cried and felt better. Inclusive cuando nos volvemos niños grandes, cuando lloramos, después nos sentimos mejor. Or some people just screamed and got angry. Algunas personas simplemente gritan y se vuelven tirados. So, but it's a tremendous service to be able to listen. Pero es un servicio muy importante simplemente escuchar. Pero un problema potencial, Un potencial. problema potencial. Escucha bien, muy importante. The person has to trust us. Lo más importante es que la persona tiene que confiar en nosotros. Not only that we will not judge them, but that we won't tell anybody else. No solo que nosotros no lo vamos a juzgar, pero no vamos a contar eso a ninguna otra persona. Because nobody wants to open up to someone unless they trust they won't tell anybody else, unless they give them permission to tell them. Porque uno no va a contar algo tan profundo a otra persona a menos que confíe de que él no va a contar a otra persona.
¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Still awake. Okay. Hoy están despiertos. Qué bueno. Just checking. Solo chequeando. I discovered a problem He descubierto un problema about confidentiality. acerca de la confidencialidad. Has anyone ever told you, I need to tell you something, but you have to promise not to tell anybody? ¿Le ha pasado a usted que alguien le dijo, te voy a contar algo, pero no tienes que contar a nadie? See? How many of you have told somebody after you promised you wouldn't? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes contaron a alguien después de que prometieron de que no iban a contar? If you haven't raised your hand, you didn't understand the question. Si ustedes no han alzado la mano es porque no han entendido la pregunta. This is what I discovered, Eso es lo que yo he descubierto. that when we say, yes, I won't tell anybody, Cuando decimos, sí, yo no voy a contar a nadie, we mean I won't tell anybody but my husband or wife or my best friend or my sister or my mother. quiere decir, no voy a contar a nadie, pero para mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi mejor amigo. Sí o sí. Sí. This is very bad. Eso no está bien. So if you don't learn anything else tonight, Si uno no ha aprendido algo esta noche, learn that confidentiality means zero. aprenda esta noche que confidencialidad significa cero. Nobody hears. Nadie tiene que oír. That's how you build trust. Así es como uno desarrolla confianza en los And hombres. if there's no trust, there's no relationship. Y si no hay confianza, no hay relación. Otro problema, Otro otro, otro problema. all the unas and uns and mas and Un problema más. confusion. Confusión. Confusión para mí. Ahora, ¿me posible otra vez yo vaya a practicar español mejor? Pero ahora have you ever told somebody you're going to do something and you forgot? ¿Cuántas veces ustedes le han dicho a alguien que va a hacer algo y usted olvidó? Sí o sí. Sí. Un problema. No hay problema. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? How can I trust you? ¿Cómo puedo confiar en ti? If you told me you were going to do something and you forgot. Si dijiste que vas a hacer esto y no lo hiciste, te olvidaste. So here's the problem. Aquí está el problema. You may now realize that you often make promises and you don't even remember you made them. Quizás ahora usted puede realizar que muchas veces hace promesas que luego después no recuerda que las hizo. Oh, I'll get that number for you and I'll send it to you. Oh, ya voy a conseguir ese número y te mando. Completely forget. Y después se olvidó. Have you ever done that? ¿Ha hecho eso usted? Yes. So now you're going to become more aware of this because I said this. Ahora ustedes tienen que estar conscientes de eso porque yo lo estoy mencionando. Okay, I want to ask you a question. Quisiera hacer una pregunta. Think about something you told someone you were going to do that you didn't do. Acuérdense de algo que ustedes dijeron que iban a hacer a alguien, pero no lo hicieron. Last week, last month, last year, last decade, your whole lifetime. La semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la década pasada. Probablemente muchas cosas. Muchas cosas. See? Yeah. When you start thinking, you realize. Cuando uno empieza a pensar, se da cuenta. Sometimes we say things we don't follow through. Muchas veces decimos cosas que no seguimos. For people to trust us, we have to be trustworthy. Para gente nos confía en nosotros, tenemos que ser confiables.
If we say something and we don't do it, it's difficult for people to trust us. Si decimos algo y no lo hacemos, es difícil para las personas confiar. See? It's already difficult to trust people in this age Ya es difícil en esta era confiar en otras personas, because we've been cheated. porque hemos sido engañados. We've been let down. We've been betrayed. Ya tantas veces hemos sido traicionados, tantas veces hemos caído. This is called Kali Yuga. That's normal, Eso es Kali Yuga, es como normal, isn't it? ¿cierto? You have a bad relationship. Uno tiene una mala relación. I don't trust any man, Ahora ya no confío en ningún otro hombre, not even one. ni siquiera en uno, None, nada uno. ni uno. See, isn't it? ¿Cierto? Or for a man, bad woman cheats on, runs off with a man's best friend. I don't trust women anymore. Se puede pensar, ya no confío en mujeres nunca más. So, to develop love and trust, there must be trust to develop the love. Para desarrollar amor y confianza, tiene que haber primero confianza para desarrollar amor. And if we stay true to our word and we don't judge people and we listen to them, then we can develop love and trust. Si estamos verdaderos con nuestra palabra, si no juzgamos, y al mismo tiempo estamos dispuestos a escuchar a las personas, podemos de esa manera desverificar, volvernos confiables a los otros. No family, no team, no organization can be highly functional without deep love and trust. No familia, no grupo, no empresa puede desarrollarse altamente si no hay este principio de amor y confianza. ¿Verdad? Yeah. And the more love and trust, the higher the energy, the more successful the organization will be. Mientras más amor y confianza hay, mejor la energía y mejor será, más exitoso será la empresa, la familia. I will end with a story. Voy a terminar con una historia. This story is amazing. Incredible. Incredible. Increíble. Incredible. Yeah. So there was a devotee Había un devoto who's making extreme sacrifice que hacía sacrificios extremos for my spiritual master, por mi maestro espiritual. going through extreme hardship, Hizo cosas extremas, difíciles, living in India in very, very difficult living conditions, viviendo en India en situaciones muy difíciles para vivir, cooking for our spiritual master, cocinando para mi maestro espiritual, with fires on the ground, con un hueco y con fuego en un hueco en la tierra, burning wood with smoke in your eyes, cocinando con leña que constantemente te entrando en los ojos, cutting vegetables with them. Those little machine where cortando los vegetales con un cuchillo hindú, que es una madera o un cuchillo curvado así, que está puesto en la madera. O sea, hay que cortar los vegetales. and sometimes your finger also comes with it. Y a veces el dedo también se va ahí. Your finger ends up in the salad. Y el dedo queda en la ensalada. And she would go to the treasurer every day to get money to buy whatever she needs to cook, and the treasurer didn't want to give her money. Iba al tesorero todos los días a pedir que le den para comprar los vegetales que necesitaba para cocinar. Y el tesorero no quería dar nada de dinero. And she had to take a rickshaw to a river, take a boat across the river, and then go into a town and go shopping, and then come back across the river, then take the rickshaw. And everyone, because she was an American in India, they all thought she was rich, so they all doubled, tripled, quadrupled the price for everything. Y ella tenía que tomar una rickshaw, una bicicleta, llegar hasta el río, cruzar por bote y luego ir a un pequeño pueblo a comprar los vegetales y luego traer nuevamente
pero le veían que era americana, entonces pensaban que le cobraban el doble de todo y no tenía dinero. So it became too much. She couldn't do it anymore. Ella fue demasiado para ella, no lo podía hacer más. You know that feeling? ¿Te han sentido eso? In English, we call it burned out, En inglés se dice me quemé, toasted, tostado. Estoy tostado. fried to the max, Estoy frito. maximum frito. Frito al máximo. No más. No puedo. Finito. Ya estoy lleno. So that was her last day. Ese era el último día de ella. Although she didn't tell our spiritual master. A pesar que nunca le dijo a nuestro maestro espiritual eso. That day he invited many guests. Ese día él invitó a muchos invitados, tenía muchos invitados y la Prabhupada. And these are all very, very senior saints. Y estos invitados eran personas mayores, santos, muy ya mayores que él invitó. And in that culture, Indian culture at that time, generally women didn't even serve. They wouldn't be around the saints. They were just kept separate. Para ese tipo de personas que son santos, renunciantes, mujeres ni siquiera están cerca de ellos, ni siquiera aparecen cerca de ellos. And they would always keep their heads covered. Las mujeres siempre tienen el cabello cubierto. That was the tradition. Esa era la tradición. So she was in anxiety serving these men because she knew it's like this is not proper. Y ella estaba en gran ansiedad sirviendo a estos santos, porque ella sabía esto no es correcto. And she wants to keep her head covered, but Tiene it que tener la cabeza keeps falling cubierta. off, and she's trying to serve, and it's really hot, and she's sweating. Ella está todo tan caliente, está sudando, tiene que tener la cabeza cubierta y está sirviendo. And she's about ready to have a nervous breakdown. Y está lista para tener un nervous breakdown, un colapso nervioso. Yeah, maybe you don't know about it in Ecuador, but it's quite common in the United States. Quizás usted no sabe en Ecuador, pero en los Estados Unidos es muy común. You just live there long enough and you'll have a nervous breakdown. No ha vivido usted lo suficiente para tener un colapso nervioso. So, right at this time when she was about to just collapse, Justo cuando ella estaba ya para colapsar, our spiritual master turned to all the guests and he said, mi maestro espiritual Prabhupada se mostró a los otros santos y les dijo, said, you see this young lady? ustedes pueden ver a esta muchacha joven, She's probably 25 at that time. tenía 25 en ese tiempo. He said, she would slit her neck for me, Ella puede cortarse el cuello por mí and I would slit my neck for her. y yo me cortaría el cuello por ella. That's love. That is love. And as you can probably guess, she cooked the next day, and the next day, and the next day. Eso es amor. Y como ustedes podrían pensar, ella cocinó al siguiente día. Yes. So, Estos jóvenes vivían en América de una manera muy opulenta, vehículos, casas, aire acondicionado, y fueron a vivir en Mayapur, lugares llenos de mosquitos, nunca han vivido, hacer todo eso, muy difícil para alguien que no ha vivido en esa cultura. can I hear something interesting? ¿Pueden escuchar algo interesante? In the military during war, En la armada, durante la guerra, you will find men all the time risking their life to protect one of the members of their platoon. usted encuentra todo el tiempo hombres arriesgando la vida por algún miembro de su batallón. Did you know that? ¿Saben eso? It's very common. Muy común. And when they ask them, why would you risk your life to save another person? Cuando les pregunta cómo puedes arriesgar tu vida para salvar a otra persona, They said, because I know they would risk their life to save me. sí, porque yo sé que ellos arriesgarían su vida para salvarme a mí. This is love. Eso es amor. Judgment is not love. Juzgar no es amor. Promising not following through is not love. Prometer y no hacerlo no es amor.
Trying to get something from someone is not love. Tratar de obtener algo de la otra persona, eso no es amor. So our spiritual master taught us to apply this same principle to God. Si nuestro maestro espiritual nos enseñó a mantener ese mismo principio hacia Dios, Service servicio, without asking, sin pedir nada a cambio, but only giving. solo dando y dando. And that is the highest form of love. Y esa es la manera más alta de amor. Thank you very much. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Cinco minutitos. If we have, say, 5 minutes, if you have any questions or comments. ¿Tiene alguna pregunta? Wait 30 seconds. Uno de los invitados tiene alguna pregunta con confianza. Pueden levantar su mano. Es una oportunidad. Jagannatheshwari has a question. Escuché esa Chinata Swami hablando acerca de las relaciones, que el amor es donde se facilita al otro la autonomía y que florezcan sus talentos ocultos. Escuchó una lectura de Radhanath Swami. He learned a lecture from Sachinandana Swami, donde decía where he was saying that to let the other have freedom to develop their qualities. You have to say that in Spanish. We have another microphone. I guess you have to repeat it in Spanish also. Sí, la pregunta era que ella Ese fue el comentario, pero falta la pregunta. la pregunta que la madre está haciendo, ya escuchó una conferencia de un swami donde él decía que amor también significa dar la autonomía a la persona que pueda sacar sus cualidades inherentes que tiene. Esta era la pregunta de ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar tiene el control cuando en el amor? ¿Tiene un lugar? Sí, la pregunta es, ¿qué lugar tiene el control en el amor? ¿Tiene algún lugar el controlar a la otra persona? Question? So the question is, what is the space for controlling the other person? Is a place for controlling? It's a good question. Es una buena pregunta. There's a place for expressing your needs Hay un lugar para expresar sus necesidades and your feelings, y sus sentimientos not for control. y no para controlar eso. Poder expresar, pero no controlar lo que la otra persona expresa. Yeah, unless you live in a dictatorship. A menos que uno viva con un dictador. You know, sometimes husbands think they have the right to be dictators. A veces los esposos piensan que tienen el derecho de ser dictadores. But that's just like slavery. Relationship is two people Relación es dos personas, giving and taking, dar y recibir, working together to do what's best for both of them. juntos tratando de lograr lo mejor para ambos. But demanding and controlling doesn't work Demandar y controlar no funciona, generally. generalmente. It depends. Puede atentar. Every relationship is different. Todas las relaciones son diferentes. But trying to control another person against their will, that never Controlar works. a otra persona en contra de su voluntad. The reason somebody loves, gives and surrenders to another person is because they love them, not because the person is controlling them. La razón de una persona se rinde a la otra persona es debido a que la otra persona le ama, no porque lo controla. When you love somebody, you do anything for them. Cuando alguien ama a otra persona, hace cualquier cosa por la otra persona. So sometimes my spiritual master would say, A veces mi maestro espiritual decía, if a wife
does whatever her husband asks, she'll end up controlling him because he'll be so obliged to her that he'll do anything she asks. Cuando la esposa hace todo lo que el esposo dice, al final va a terminar controlándolo porque él se siente endeudado tanto de lo que ella hace. So controlled by love, Es controlado por el amor. not by force, not by power. No por fuerza, no por poder, sino por amor. That's the force. Esa es la fuerza, es el poder. And I've been married quite a while, Estoy casado ya por mucho tiempo. and it's amazing how much control I have over my wife by my behavior. Es increíble de ver cuánto control tengo sobre mi esposa y el comportamiento. And if my behavior is proper, she's very happy. So I'm controlling her happiness, and my behavior is not proper, she's unhappy, and I'm affecting her unhappiness. Si mi comportamiento es correcto, ella está muy feliz. Si mi comportamiento no es correcto, ella no está feliz. Y así no hay. So it's true, we are controlling one another. En un sentido, uno controla uno al otro por amor.